La exesposa de mi prometido me mandó un extraño regalo de Navidad, y cuando descubrí lo que significaba, tuve que empezar a contratar abogados. Hace 2 días recibí un paquete por correo de la exesposa de mi prometido, Karina. Adentro venía un enorme juego de cucharas de plata y una tarjeta que decía: "Las vas a necesitar, igual que yo". Y eso era todo. Mi prometido se rió y dijo que ella solo estaba siendo dramática, pero algo en eso me sacudió. O sea, ¿qué significa eso exactamente? ¿Igual que yo? ¿Y por qué dijo que era dramática? ¿Cómo puede una cuchara ser dramática? Me siento culpable por eso, pero le escribí a Karina porque necesitaba respuestas. Le dije que agradecía el regalo, pero que su nota me parecía confusa. Ella respondió: "Lo entenderás después de tu primera Navidad casada con él". Naturalmente me confundí aún más. Intenté de todo para obtener respuestas. Foros, búsquedas en internet, preguntarle sutilmente a mi prometido. Nada funcionó, hasta que llegó el día de Navidad. La familia de mi prometido vino a casa, ya que nosotros éramos los anfitriones. Puse la mesa esa mañana usando las cucharas de Karina porque quería ver si alguien reaccionaba. Quizás alguien finalmente me diría qué significaban. Mi prometido entró al comedor y se quedó completamente helado, como un venado frente a los faros de un auto. ¿Qué pasa? Él negó con la cabeza. Nada. Solo. Usa el otro juego de cucharas, ¿sí? ¿Por qué? Solo hazlo, por favor, dijo con voz tensa. Eso solo me hizo estar más decidida a usarlas. Su madre fue la primera en llegar cerca del mediodía. Traía un refractario con guisado cuando vio las cucharas. El refractario literalmente se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Se llevó la mano a la boca y miró a mi prometido con sorpresa y enojo. ¿Por qué tiene ella esas cucharas? Preguntó directamente, con la voz temblando. Karina me las mandó, dije. ¿Qué son? Ella comenzó a llorar, negando con la cabeza y mirando a mi prometido. Él tiene que contarte sobre esto. ¿Contarme qué? Pregunté, completamente perdida. Ella se volteó para fulminar con la mirada a mi prometido, quien prácticamente la empujó hacia la cocina. Más familiares comenzaron a llegar después de eso. Su hermana, su tía y su tío, algunos primos. Todos los que entraban al comedor y veían esas cucharas ponían una cara rara, incómoda. La gente susurraba entre sí y lanzaba miradas a mi prometido, que evitaba la mirada de todos. Finalmente, su hermana nos agarró a los dos y nos jaló a la cocina, lejos de todos. ¿En serio no le vas a decir?, exigió ella. Mantente fuera de esto, dijo mi prometido. ¿Decirme qué? Prácticamente grité. La cara de su hermana cambió de enojo a lástima. Esas cucharas son de la Navidad de hace 5 años. ¿Ok? ¿Y qué pasó hace 5 años en Navidad? Pregunté. Ella miró fijamente a mi prometido. Dile ahora mismo o le llamo a Karina. Mi prometido pareció entrar en pánico por primera vez. No te atreverías. Atrévete, dijo su hermana fríamente. Tienes hasta la cena. Si no, yo misma le diré. Se alejó y mi prometido se quedó allí, mirando al suelo, incapaz de mirarme. Cuando llegó la hora de servir la cena, tomé esos grandes cucharones para servir. Toda la habitación quedó en completo silencio. Su madre dijo, lo suficientemente alto para que todos oyeran. ¿De verdad no le vas a decir? Mi prometido, de repente, golpeó la mesa con la mano. ¡Basta! Todos ustedes ya cállense. ¿Callarnos de qué? Pregunté, aún sosteniendo los cucharones. Alguien tiene que decirme qué son estas cosas. Su tía habló desde el otro lado de la mesa. Dile lo que pasó. Mereces saber qué clase de hombre eres en realidad. ¿Qué quiere decir? Miré a mi prometido. ¿De qué están hablando todos? Él no me miraba. Baja las cucharas, dijo finalmente en voz baja. No, grité. Dime qué significan. Fue entonces cuando noté algo que no había visto. Había pequeñas abolladuras y rasguños por todo el mango de las cucharas. Sostuve una hacia la luz y miré más de cerca. Parecían marcas de impacto, como si algo las hubiera golpeado una y otra vez. Su madre me vio examinándolas y rompió a llorar de nuevo. Solo dile lo que hiciste. ¿Por qué están dañadas? Le pregunté directamente a mi prometido. Toda la habitación lo estaba mirando ahora. Cada persona estaba de mi lado, no del suyo. Fue entonces cuando su madre no pudo esperar más. Se puso de pie y, entre sollozos ahogados, comenzó a hablar. Karina perdió a su bebé el día de Navidad hace 5 años. Estaba confundida. Ok, eso ya lo sabía. ¿Y qué? La voz de su hermana temblaba de ira. Lo que no sabes es que él no quiso llevarla al hospital. Se estaba desangrando en el piso del baño, pero él le dijo que teníamos invitados. La obligó a bajar y a ser la anfitriona de la cena de Navidad mientras estaba perdiendo activamente al bebé. Mi prometido intentó interrumpir. No fue así. Sí, lo fue, le gritó su madre. Vi a esa pobre muchacha servirnos la comida mientras se moría por dentro y estaba demasiado asustada para decirle a nadie lo que pasaba. Sentí que iba a vomitar. Pero, ¿qué tienen que ver estas cucharas con eso? El único sonido era el de mi prometido tragando saliva. Su tía habló en voz baja. Cuando todo terminó, él no quiso pagar para que Karina fuera al hospital. No la dejó tener un funeral. Recogió una de las cucharas. Su mano temblaba. Karina tuvo que enterrar a su bebé en el jardín. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Ni siquiera le quiso dar una pala.
Ella bajó la mirada hacia el resto de las cucharas en la mesa. Usó estas mismas cucharas para cavar la tumba de su bebé en la tierra congelada de diciembre. Levanté la vista hacia mi prometido. Estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante quizás 2 segundos antes de que todo explotara en un caos. La madre de mi prometido dejó escapar un sonido entre un jadeo y un sollozo. Su tía se cubrió la boca con ambas manos. Los ojos de su hermana se abrieron de par en par y luego se llenaron de lágrimas de inmediato. Vi cómo la cara de mi prometido cambiaba de una pálida conmoción a algo más oscuro. Algo que hizo que mi estómago se hundiera aún más de lo que ya estaba. Apretó la mandíbula y sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. La mirada que me dirigió no era de preocupación o sorpresa. Era ira mezclada con algo que parecía cálculo, como si ya estuviera ideando cómo controlar esta situación. Esa mirada tomó la decisión por mí. Tenía que salir de esa casa ahora mismo. Sentía las piernas temblorosas cuando me levanté de la mesa, pero las obligué a moverse. Agarré uno de los cucharones para servir sin pensar. Solo necesitaba algo físico a lo que aferrarme, una prueba de que todo esto era real. Mi bolso estaba en la silla junto a la puerta donde lo había dejado esa mañana. Mi abrigo colgaba en el perchero de al lado. Me moví hacia ellos en piloto automático mientras las voces estallaban detrás de mí. La madre de mi prometido lloraba más fuerte ahora, diciendo algo sobre la historia repitiéndose. Su hermana le estaba gritando a él con voz aguda y furiosa. Oí a mi prometido empujar su silla hacia atrás con tanta fuerza que raspó ruidosamente el suelo. Sus pasos venían rápidos detrás de mí. Agarré mi abrigo y mi bolso, buscando a tientas la perilla de la puerta porque mis manos temblaban terriblemente. Detrás de mí, la voz de mi prometido cambió por completo. La ira desapareció y de repente sonaba suave y preocupado, usando ese tono gentil que siempre usaba cuando quería algo de mí. Dijo mi nombre en voz baja. Me pidió que esperara. Me dijo que necesitábamos hablar de esto con calma, pero acababa de escuchar lo que le hizo a Karina. Había visto las cucharas que usó para enterrar a su bebé porque él ni siquiera la dejó tener un funeral adecuado. Esa voz gentil ya no funcionaba. Logré abrir la puerta justo cuando él intentaba agarrarme del brazo. El llanto de su madre se hizo más fuerte desde el comedor, un sonido crudo de culpa y dolor. Entonces su hermana estaba allí moviéndose rápido, interponiéndose entre su hermano y yo. Le agarró el brazo y lo jaló hacia atrás, con el rostro endurecido. Le dijo que me dejara ir, que ya había hecho suficiente daño. Él trató de empujarla, pero ella se mantuvo firme y yo no esperé a ver qué pasaba después. Salí corriendo a la fría noche de diciembre sin mirar atrás. Mi auto estaba estacionado en la entrada, detrás de otros 3 autos de la familia. Tuve que escurrirme entre ellos, mi aliento saliendo en bocanadas blancas en el aire helado. Mis manos temblaban tanto que se me cayeron las llaves 2 veces antes de lograr abrir la puerta. Me lancé al asiento del conductor y cerré todos los seguros de inmediato, luego me quedé sentada agarrando el volante. A través de la ventana principal de la casa podía ver formas moviéndose, gente discutiendo. Las luces de Navidad que habíamos colgado juntos la semana pasada parpadeaban en rojo y verde sobre la nieve. Se veía tan normal desde aquí afuera, tan pacífico. Nadie que pasara conduciendo sabría lo que acababa de ocurrir adentro. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolso. Lo saqué y vi un mensaje de texto de mi prometido. Decía que necesitábamos hablar, que estaba exagerando, que necesitaba volver adentro para que pudiéramos discutir esto como adultos. Llegó otro mensaje antes de que pudiera procesar el primero. Este decía que su familia estaba siendo dramática por algo que pasó hace años, que lo estaban haciendo sonar peor de lo que era, que yo no entendía el contexto completo. Apareció un tercer texto. Lamentaba que estuviera molesta, pero que necesitaba pensar en nuestro bebé y no tomar decisiones precipitadas basadas en un viejo pleito familiar. Las palabras me revolvieron el estómago. Viejo pleito familiar. Como si lo que le hizo a Karina fuera solo un desacuerdo menor, no obligarla a ser anfitriona mientras perdía a su bebé. Mi teléfono seguía vibrando con más mensajes, pero ya no podía leerlos. Necesitaba ir a algún lugar, a cualquier lugar menos aquí. El problema era que no sabía a dónde. Nos habíamos mudado a la ciudad por su trabajo hacía 6 meses y yo todavía no tenía muchos amigos aquí. Mi familia vivía a 3 estados de distancia. La mayor parte de nuestro círculo social eran sus compañeros de trabajo y sus esposas. Entonces me acordé de Valeria. Había sido mi compañera de cuarto en la universidad y ahora vivía al otro lado de la ciudad. Habíamos tomado café un par de veces desde que me mudé aquí, pero no nos habíamos mantenido tan unidas como deberíamos. Ni siquiera le había contado mucho sobre mi prometido porque él siempre se ponía raro cuando yo pasaba demasiado tiempo con mis antiguas amistades. Ese pensamiento hizo que algo hiciera clic en mi cabeza. Una pequeña pieza de un patrón más grande que apenas comenzaba a ver. Abrí el GPS en mi teléfono con dedos temblorosos y escribí la dirección de Valeria desde mis contactos. La ruta marcaba 20 minutos cruzando la ciudad. Arranqué el auto y salí de la entrada con cuidado, revisando el espejo retrovisor para asegurarme de que mi prometido no viniera detrás de mí. La casa permaneció inmóvil detrás de mí mientras me alejaba. Una vez que llegué a la avenida principal, mi mente comenzó a reproducir el último año como una película en cámara rápida. Todas las veces que sugirió que no necesitaba trabajar porque él ganaba suficiente dinero para ambos.
¿Cómo se molestó cuando quise visitar a mis papás para el Día de Acción de Gracias? La forma en que siempre revisaba mi teléfono casualmente, como si no fuera la gran cosa, solo interesado en mi vida. ¿Cómo me convenció de poner su nombre en mi cuenta bancaria para facilitar el pago de las cuentas? La vez que se enojó porque compré el supermercado sin preguntarle primero, aunque estaba usando mi propio dinero. Cada recuerdo se sentía diferente ahora, manchado por lo que sabía de Karina. No eran solo peculiaridades o señales de que le importaba, eran control. Los semáforos se veían borrosos mientras conducía. Mi cerebro luchaba por procesar todo a la vez. Cada vez que me detenía en un semáforo en rojo, revisaba mi teléfono. Seguían llegando más mensajes, que lo sentía, que me amaba, que podíamos superar esto, que su familia no entendía lo que realmente pasó, que Karina siempre había sido inestable, que había cometido errores cuando era más joven pero que había cambiado, que íbamos a casarnos en 3 meses, que yo llevaba a su bebé. ¿Acaso eso no significaba nada? Cada mensaje hacía que me doliera más el estómago. El edificio de apartamentos de Valeria se veía cálido y seguro cuando finalmente entré al estacionamiento. Agarré mi bolso y mi abrigo, junto con el cucharón para servir que de alguna manera había cargado conmigo todo este tiempo. El metal se sentía frío incluso a través de mi guante. Subí a su puerta en el 2.º piso y toqué, rezando para que estuviera en casa en plena noche de Navidad. Se oyeron pasos rápidos y luego la puerta se abrió. Valeria echó un vistazo a mi cara y su expresión cambió de sorpresa a preocupación en un instante. No hizo preguntas. Solo me hizo pasar y cerró la puerta con seguro detrás de nosotras. Su apartamento era pequeño pero acogedor, decorado con cojines coloridos y cuadros. Me guió hasta su sofá y desapareció en la cocina. Oí correr el agua y abrirse los gabinetes. Me quedé sentada allí con mi abrigo, todavía sosteniendo la cuchara, incapaz de hacer que mi cuerpo se moviera o que mi cerebro formara palabras. Valeria regresó con una taza de té y una cobija suave. Me envolvió con la cobija y puso la taza caliente en mis manos. Luego se sentó a mi lado y esperó. No me presionó ni exigió explicaciones. Solo esperó hasta que estuve lista. Mi teléfono volvió a vibrar en mi bolso. Y otra vez, y otra vez. El sonido parecía demasiado fuerte en el silencioso apartamento. Valeria miró mi bolso pero no dijo nada al respecto. Fue casi hasta la medianoche cuando finalmente pude contarle lo que pasó. Las palabras salieron entrecortadas y confusas al principio, saltando en el tiempo. Empecé con las cucharas que llegaron hace 2 días. Luego salté a la cena de esa noche. Luego de vuelta a cuando le escribí a Karina. Y luego al momento en que dije que estaba embarazada. Valeria escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Su rostro se oscurecía más y más a medida que explicaba lo de Karina perdiendo al bebé. Sobre tener que servir la cena mientras se desangraba. Sobre usar estas mismas cucharas para cavar una tumba en la tierra congelada. Cuando terminé, Valeria se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Que resolveríamos esto juntas. Que no estaba sola en esto. Me preguntó si podía ver las cucharas. Saqué la que había agarrado de mi bolso y se la di. Examinó las abolladuras y rasguños en el mango, pasando el dedo por las marcas con cuidado. Tenía la mandíbula apretada cuando me miró. Me preguntó si estaba a salvo. Si él sabía dónde estaba. Si alguna vez me había lastimado físicamente. Le dije que no a la parte física, pero que ya no estaba segura del resto. Todo lo que había pensado que era normal en nuestra relación de repente se veía diferente ahora. Valeria sugirió que documentáramos todo antes de que yo respondiera a cualquiera de sus mensajes. Trajo su laptop y empezamos a revisar mi teléfono juntas. Había más de 30 mensajes de mi prometido para ese momento. Tomamos capturas de pantalla de cada uno de ellos, especialmente los que minimizaban lo que pasó o trataban de manipularme para que volviera a casa, los que llamaban dramática a su familia, los que decían que Karina era inestable, los que me recordaban nuestros planes de boda y el bebé. Como si esas cosas significaran que tenía que perdonarle todo. Después de documentar todos los mensajes, Valeria me preguntó si quería responder. Sabía que probablemente debería simplemente bloquearlo y no interactuar. Pero también sabía que él escalaría la situación si me quedaba en completo silencio. Escribí un cuidadoso mensaje que decía que necesitaba espacio y tiempo para pensar y que me pondría en contacto con él cuando estuviera lista. Mi dedo flotó sobre el botón de enviar durante unos segundos antes de presionarlo. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. El mensaje era largo, lleno de promesas de que podíamos superar esto juntos. Dijo que entendía que estuviera molesta, pero me recordó todos nuestros planes para el futuro. La boda que habíamos estado planeando, la casa que íbamos a comprar, la vida que se suponía que construiríamos. Dijo que había cometido errores en su pasado, pero que había aprendido de ellos. ¿Que me amaba? Que nunca haría nada para lastimarme a mí o a nuestro bebé. Pero todo lo que podía ver cuando leía sus palabras era a Karina en el piso de su baño, sangrando y asustada, mientras él se preocupaba por los invitados de la cena. Podía verla en el jardín congelado con esas cucharas de plata, cavando en la dura tierra de diciembre porque él no quiso pagar un funeral. Podía verla sirviendo comida a su familia mientras perdía a su bebé porque a él le importaban más las apariencias que la vida de ella. Sus promesas no significaban nada comparadas con lo que realmente había hecho. Dejé mi teléfono y le dije a Valeria que no podía leer más esa noche.
No fue fácil dormir en el sofá de Valeria, pero debí haberme quedado dormida eventualmente porque me desperté con ella moviéndose en la cocina haciendo café. Mi teléfono estaba en la mesita de centro donde lo había dejado, la pantalla oscura y silenciosa por una vez. Valeria me trajo una taza y me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad, que me sentía entumecida, confundida y asustada, todo al mismo tiempo. Se sentó frente a mí y sugirió que pasara el día investigando a qué me enfrentaba, que entenderlo podría ayudarme a decidir mis próximos pasos. Así que eso hice. Abrí mi laptop y comencé a buscar términos como control coercitivo y abuso reproductivo, artículos sobre manipulación emocional y control financiero, sitios web sobre cómo reconocer las señales de abuso que no deja marcas físicas. Cada artículo que leía describía cosas que reconocía de mi relación con mi prometido, la forma en que me había aislado lentamente de amigos y familiares, cómo controlaba nuestro dinero aunque yo tenía mis propios ingresos, las formas sutiles en que me había hecho sentir que necesitaba su permiso para decisiones básicas, cómo reaccionaba con ira o silencio glacial cuando hacía cosas sin preguntarle primero. Luego encontré artículos específicos sobre coerción reproductiva, hombres que manipulan los anticonceptivos, que presionan a sus parejas para que se embaracen, que usan el embarazo para atrapar a las mujeres en las relaciones. Recordé lo emocionado que se puso mi prometido cuando me embaracé, lo rápido que empezó a hablar de adelantar la fecha de la boda, cómo sugirió que dejara mi trabajo ya que de todos modos tendría que estar en casa con el bebé. El patrón había estado allí todo el tiempo en formas más pequeñas. Simplemente no tenía las palabras para describirlo hasta ahora. Valeria tuvo que irse a un turno en el hospital donde trabajaba como enfermera, pero me hizo prometer que la llamaría si pasaba algo. Después de que se fue, seguí investigando hasta que me dolieron los ojos de tanto mirar la pantalla. Entonces recordé que necesitaba llamar a mi doctora. Estaba embarazada y acababa de pasar por algo increíblemente estresante. Necesitaba asegurarme de que todo estuviera bien con el bebé. Aunque todavía no sabía cómo me sentía acerca de estar embarazada del hijo de este hombre. Busqué el número de mi ginecóloga tan pronto como abrieron su consultorio a las 8. La recepcionista que respondió fue alegre al principio, deseándome un feliz día después de Navidad. Luego comencé a explicar por qué necesitaba una cita de emergencia y mi voz se quebró a la mitad. No le di todos los detalles. Solo dije que había descubierto algo muy perturbador sobre mi prometido, que estaba muy estresada y que necesitaba que me vieran hoy para asegurarme de que el bebé estuviera bien. La alegría desapareció de su voz de inmediato y me dijo que esperara. Volvió un minuto después con una cita a las 11, diciéndome que fuera incluso si no tenía síntomas físicos, porque el estrés también importaba. Le di las gracias y colgué. Luego me quedé sentada en el sofá de Valeria mirando la cuchara de plata en la mesita de centro. En unas pocas horas iría a la doctora y enfrentaría la realidad de este embarazo. Pero ahora mismo, en este momento, todo en lo que podía pensar era en Karina cavando en la tierra congelada mientras el hombre que debería haberla protegido estaba sentado dentro de su cálida casa. Antes de irme a la cita a las 11, saqué mi teléfono y empecé a tomar fotos de cada una de las cucharas. Las fotografié desde arriba, de lado, primeros planos de los mangos donde las abolladuras y rasguños marcaban cada impacto contra la tierra congelada. La luz de la mañana a través de la ventana de Valeria captaba perfectamente el daño, mostrando cada marca que contaba la historia de Karina. Valeria se sentó a mi lado en el sofá con un cuaderno, haciéndome preguntas sobre la cena para ayudarme a recordar todo con claridad. Anotó quién dijo qué, comenzando con la reacción de su madre al ver las cucharas y terminando con su tía explicando cómo Karina cavó la tumba. Documentamos las palabras exactas de la tarjeta que Karina envió, la forma en que mi prometido intentó hacerme usar cucharas diferentes, cómo cada miembro de la familia reaccionó con horror cuando entendieron lo que significaban las cucharas. La letra de Valeria llenó 3 páginas para cuando terminamos, creando un registro de todo antes de que mi memoria pudiera nublar los detalles. El camino al consultorio de la doctora se sintió surrealista, como si me estuviera viendo moverme por el mundo desde algún lugar lejano. Me registré en la recepción y me senté en la sala de espera mirando una revista sin ver las palabras. Cuando la enfermera dijo mi nombre, la seguí al consultorio, me subí a la báscula, di una muestra de orina, dejé que me tomara la presión arterial, entonces entró la DRA. Brenda con su habitual sonrisa cálida y me preguntó cómo estaba. Ahí fue cuando me derrumbé por completo. Empecé a llorar tan fuerte que no podía respirar, y toda la historia salió a borbotones entre sollozos, sobre las cucharas y la cena de Navidad, y Karina cavando en la tierra congelada y mi prometido obligándola a ser anfitriona mientras perdía a su bebé. La DRA. Brenda me pasó pañuelos y escuchó sin interrumpir, y cuando finalmente dejé de hablar, acercó su silla y me dijo que había visto esto antes. Dijo que irme ahora demostraba fortaleza, no debilidad, que reconocer el peligro significaba que me estaba protegiendo a mí y a mi bebé, y que ella me ayudaría con lo que fuera que decidiera sobre el embarazo. Su tranquila aceptación me hizo llorar más fuerte porque tenía mucho miedo de que me juzgara o me dijera que estaba exagerando. Ladra. Brenda me examinó después de que me tranquilicé lo suficiente como para recostarme en la camilla. Hizo un ultrasonido y me mostró la pequeña forma en la pantalla, explicando que todo se veía normal con el embarazo hasta ahora. El bebé estaba midiendo exactamente 8 semanas. El latido del corazón era fuerte y constante, pero luego envolvió el manguito de presión arterial alrededor de mi brazo nuevamente y frunció el ceño ante los números. Dijo que mis niveles de estrés claramente estaban afectando mi cuerpo,
que mi presión arterial estaba más alta de lo que le gustaría ver, y que necesitaba tomar esto en serio tanto por mi salud como por la del bebé. Imprimió 3 referencias mientras me vestía, explicando cada una cuidadosamente. La primera era para una terapeuta llamada Jasmine, que se especializaba en trauma y algo llamado coerción reproductiva, que ladra. Brenda dijo que era cuando alguien usa el embarazo para controlar a su pareja. La segunda referencia era para una consejera en violencia doméstica llamada Nicole, que podría ayudarme a entender mis opciones y mantenerme a salvo. La tercera era para un abogado de derecho familiar llamado licenciado Carlos, que tenía experiencia en casos como el mío. Ladra. Brenda explicó que necesitaba todo un equipo de apoyo en este momento, que esto no era algo que pudiera manejar sola, y que cada una de estas personas me ayudaría a decidir mis próximos pasos. Cuando regresé al apartamento de Valeria alrededor de la 1, mi hermano Javier estaba sentado en el sofá esperando. Valeria lo había llamado esa mañana después de que me fui, y él inmediatamente se tomó el resto de la semana libre en el trabajo para ayudarme. Se puso de pie cuando entré y me abrazó tan fuerte que comencé a llorar de nuevo en su hombro. Dijo que no estaba lidiando con esto sola, que él estaba aquí para lo que necesitara y que resolveríamos mis próximos pasos juntos. Tenerlo allí hizo que todo se sintiera un poco menos imposible, como si tal vez pudiera sobrevivir a esto. Javier sugirió que hiciéramos una lista de necesidades prácticas inmediatas, en lugar de dejarme caer en espiral de miedo sobre el futuro. Agarró el cuaderno que Valeria había usado antes y comenzó a escribir mientras yo hablaba. Identificamos que necesitaba ropa y artículos personales de la casa, ya que me había ido básicamente sin nada. Necesitaba mis documentos importantes como mi acta de nacimiento, número de seguro social y pasaporte. Necesitaba asegurarme de tener acceso a mi propio dinero, ya que la mayoría de nuestras cuentas eran conjuntas, y necesitábamos un plan sobre qué hacer si mi prometido aparecía en el apartamento de Valeria buscándome. Javier anotó todo con su letra pulcra, convirtiendo mi pánico en acciones concretas que podíamos tomar. Dijo que abordaríamos una cosa a la vez, comenzando por lo más fácil y avanzando hacia lo más difícil. Alrededor de las 3, la hermana de mi prometido llamó a mi celular. Casi no contesto porque tenía miedo de que fuera él llamando desde el teléfono de ella, pero Javier asintió para que contestara. Dijo que quería empacar una maleta para mí y llevarla a un lugar neutral, un lugar público donde me sintiera segura. Luego, su voz bajó de tono y dijo que había revisado el teléfono de su hermano anoche después de que todos se fueron y que no le gustó lo que encontró. No me daría detalles por teléfono, pero insinuó que había mensajes a otras mujeres y asuntos financieros que debería saber. Me preguntó si estaba en un lugar seguro, si alguien estaba conmigo y si ya había hablado con un abogado. Le dije que estaba con mi hermano y mi mejor amiga, y ella dijo que bueno, que necesitaba gente a mi alrededor que realmente me protegiera, a diferencia de cómo su familia había protegido a Karina. Quedamos de vernos en una cafetería a 3 cuadras del apartamento de Valeria a las 5. Javier insistió en venir conmigo, y Valeria salió temprano del trabajo para encontrarse con nosotros allí. Cuando llegó la hermana, traía 2 grandes maletas de lona y una gruesa carpeta de papeles. Me abrazó en el estacionamiento y se disculpó por no haber hablado antes, diciendo que sospechaba que su hermano era controlador, pero no se dio cuenta de lo mal que estaban las cosas hasta la cena. Había pasado toda la noche de Navidad y el día siguiente empacando mi ropa, artículos de tocador y cosas personales, asegurándose de agarrar cosas que mi prometido podría no notar que faltaban de inmediato. La carpeta se sentía pesada en mis manos cuando me la pasó, y dijo que necesitaba revisar todo lo que había dentro antes de decidir qué hacer a continuación. Nos sentamos en una mesa de esquina lejos de otros clientes, y abrí la carpeta mientras Javier y Valeria se inclinaban para ver. Adentro había capturas de pantalla impresas del teléfono de mi prometido que mostraban conversaciones de texto con sus amigos, donde se quejaba de mí constantemente. Me llamaba necesitada y tonta. Discutía estrategias para mantenerme financieramente dependiente de él. Se reía de cómo siempre le pedía permiso antes de comprar cosas. Había mensajes coquetos con al menos otras 3 mujeres. Nada explícitamente físico, pero definitivamente inapropiado para alguien comprometido. Y había capturas de pantalla del historial de búsqueda que lo mostraban buscando información sobre cómo impugnar la paternidad, evitar la manutención de los hijos y qué derechos tienen los padres solteros. Ver todo eso expuesto en blanco y negro hizo que me temblaran las manos. Su hermana señaló una búsqueda en particular de 2 días después de que le dije que estaba embarazada, preguntando si un hombre podía obligar a una mujer a hacerse una prueba de paternidad. Dijo que había impreso todo y hecho copias, que debía dárselas a un abogado y que testificaría sobre lo que vio si era necesario. Esa noche me quedé despierta en el sofá de Valeria mucho después de que ella se fue a la cama, procesando la enorme brecha entre quién pensaba que era mi prometido y quién resultó ser en realidad. Cada momento dulce que habíamos compartido ahora se sentía manchado por el conocimiento de que él fue capaz de obligar a Karina a servir la cena mientras estaba perdiendo activamente a su bebé. El hombre que me traía flores y me llamaba hermosa era el mismo hombre que buscaba formas de evitar mantener a su propio hijo. La persona con la que había planeado casarme había estado trabajando sistemáticamente para hacerme dependiente y atraparme. Seguía pensando en todas las pequeñas cosas que había excusado o justificado durante el último año, las veces que se enojaba cuando gastaba dinero sin preguntar, la forma en que me había alejado lentamente de mis amigos. Como siempre necesitaba saber dónde estaba y con quién.
El patrón había estado allí todo el tiempo y simplemente no lo vi porque lo amaba y quería creer que él también me amaba. Por la mañana reuní todo mi coraje y busqué el número de Karina en mi teléfono. Escribí un mensaje agradeciéndole por la advertencia y preguntándole si estaría dispuesta a hablar conmigo. Luego me quedé mirándolo durante 5 minutos antes de presionar enviar. Su respuesta llegó en cuestión de minutos diciendo que sí, que había estado esperando saber de mí y sugiriendo que nos viéramos en algún lugar público y seguro. Dijo que tenía cosas que decirme que me ayudarían a entender con qué estaba lidiando y que deseaba que alguien le hubiera advertido antes de casarse con él. Leer sus palabras me hizo llorar de nuevo, pero esta vez fue diferente, como si tal vez no estuviera completamente sola en esto después de todo. Acordamos vernos al día siguiente en un pequeño café al otro lado de la ciudad donde nadie nos reconocería a ninguna de las dos. Llegué 15 minutos antes y me senté en un reservado en la esquina trasera, vigilando la puerta y sintiendo que mi estómago se retorcía en nudos. Cuando Karina entró, la reconocí de inmediato por las fotos que había visto en casa de su madre, pero verla en persona hizo que todo se sintiera más real y urgente. Era más baja de lo que esperaba, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo y ojos cansados que parecían mucho mayores que su edad real. Me vio de inmediato y caminó hacia mí sin dudarlo, deslizándose en el reservado frente a mí con una sonrisa triste que me dijo que entendía exactamente por lo que estaba pasando. Me agradeció por estar dispuesta a reunirnos y dijo que había estado esperando que la contactara desde que envió esas cucharas. Le pregunté por qué las envió, y ella bajó la mirada a su taza de café por un largo momento antes de responder. Dijo que no podía vivir consigo misma si al menos no intentaba advertirme, aunque sabía que podría no creerme o podría elegir quedarme con él de todos modos. Explicó que lo había visto seguir adelante tan rápido después de su divorcio, lo vio comprometerse de nuevo y se sintió enferma sabiendo que otra mujer estaba a punto de caer en la misma trampa de la que ella apenas había escapado. Karina comenzó a hablar sobre los meses previos a esa Navidad de hace 5 años, describiendo cómo él la aisló lentamente de sus amigos haciéndola sentir culpable cada vez que quería pasar tiempo con ellos. Se molestaba si ella hacía planes sin preguntarle primero, o provocaba peleas justo antes de que ella fuera a salir para que ella cancelara para arreglar las cosas entre ellos. Dijo que él controlaba completamente su dinero, haciéndola pedir permiso antes de comprar cualquier cosa y cuestionando cada compra que hacía. Revisaba su teléfono constantemente, exigiendo saber con quién estaba texteando y enojándose si ella no respondía a sus mensajes de inmediato. Describió cómo la hacía sentir loca por estar molesta por cosas normales, diciéndole que era demasiado sensible o que estaba exagerando o recordando mal las cosas. La peor parte, dijo, era como él era increíblemente dulce y amoroso justo después de ser cruel, comprándole flores o llevándola a cenar y actuando como si nada malo hubiera pasado. Explicó cómo se perdió a sí misma tratando de complacerlo, constantemente andando con pinzas y dudando de todo lo que hacía. Para cuando quedó embarazada, estaba completamente aislada de todos los que se preocupaban por ella y era totalmente dependiente de él financiera y emocionalmente. Karina respiró hondo y comenzó a describir esa mañana de Navidad de hace 5 años con un detalle que coincidía exactamente con lo que su familia me había contado. Se despertó alrededor de las 6 con cólicos y sangrado, sabiendo de inmediato que algo andaba muy mal con el embarazo. Tenía 14 semanas y había estado muy emocionada por el bebé, ya eligiendo nombres y preparando un cuarto para el bebé. Cuando le dijo que necesitaba ir al hospital, él se enojó y dijo que no podían cancelar la cena de Navidad porque su familia haría demasiadas preguntas y él no quería lidiar con su drama. Ella le rogó que la llevara, mostrándole la sangre, pero él insistió en que probablemente estaba bien y que irían después de que todos se fueran si todavía se sentía mal. Pasó la mañana empeorando, el dolor aumentando y el sangrado haciéndose más abundante, pero él seguía diciéndole que se recompusiera porque los invitados llegarían pronto. Cuando su madre apareció con ese refractario, Karina ya llevaba 2 toallas sanitarias y una toalla en su ropa interior, sintiéndose mareada y enferma. Sirvió comida a toda su familia mientras perdía activamente a su bebé, sonriendo y teniendo conversaciones triviales mientras sangraba a través de su ropa. Todos fingieron no darse cuenta aunque ella sabía que podían notar que algo andaba mal. El dolor se volvió tan intenso durante la cena que tuvo que agarrarse del borde de la mesa para mantenerse en pie, pero él la fulminó con la mirada desde el otro lado de la habitación y ella sabía que no debía hacer una escena. Después de que el último invitado finalmente se fue alrededor de las 8 de esa noche, colapsó en el piso del baño y se quedó allí durante horas mientras él limpiaba abajo. Cuando finalmente pudo hablar de nuevo, se arrastró hasta la habitación y le rogó que la llevara a la sala de emergencias. Él dijo que ya era demasiado tarde de todos modos, ya que el bebé ya se había ido, y que no podían pagar las facturas del hospital por algo que básicamente había terminado. Ella señaló que él acababa de comprarse una camioneta nueva la semana anterior, gastando miles de pesos sin pedirle su opinión. Pero él dijo que eso era diferente porque la necesitaba para el trabajo. Pasó los siguientes 3 días recuperándose en casa completamente sola mientras él iba a trabajar como si nada hubiera pasado. Estaba sangrando abundantemente y tenía fiebre, aterrorizada de poder morir, pero él le dijo que estaría bien y que dejara de ser dramática. Al tercer día, cuando ella preguntó sobre tener un funeral o cremar al bebé, él se rió y dijo que era un ridículo desperdicio de dinero por algo que ni siquiera era realmente un bebé todavía. Dijo que era solo un cúmulo de células y que necesitaba superarlo y seguir adelante. Karina sacó su teléfono
teléfono y me mostró una foto de una pequeña sección de su antiguo jardín, un trozo de tierra cerca de la cerca marcado con una piedra de río lisa y gris. Explicó que esperó hasta que él se fue a trabajar al cuarto día. Luego fue al cobertizo del jardín buscando una pala. Él había cerrado el cobertizo con llave y se había llevado la llave, probablemente adivinando lo que ella quería hacer. Volvió adentro y buscó en la cocina algo lo suficientemente resistente como para cavar, y fue entonces cuando encontró los cucharones de plata para servir en el cajón. Eran los utensilios más pesados y fuertes que tenían, regalos de boda de su tía. Llevó las 6 cucharas afuera y comenzó a cavar en la tierra congelada de diciembre, la temperatura bajo cero y sus manos entumeciéndose en cuestión de minutos. Le tomó casi 4 horas cavar un hoyo lo suficientemente profundo, las cucharas doblándose y abollándose contra las rocas y la tierra congelada. Sus manos estaban sangrando para cuando terminó, con ampollas reventadas y dedos en carne viva. Enterró al bebé envuelto en una cobija suave. Cubrió el lugar con tierra y lo marcó con esa piedra de río. Luego llevó las cucharas adentro. Las lavó con cuidado y las volvió a poner en el cajón donde se quedaron hasta que se mudó. Karina dijo que comenzó a planear su escape unos 2 meses después de esa Navidad, ahorrando dinero en secreto y buscando apartamentos. Abrió una nueva cuenta bancaria que él no conocía e hizo que depositaran allí sus cheques de pago. Se reconectó con viejos amigos a través de una cuenta secreta de redes sociales y les pidió ayuda cuando estuvo lista para irse. La partida real ocurrió un martes por la mañana después de que él se fue a trabajar. Sus amigos aparecieron con una camioneta y cargaron todo lo que poseía en menos de 2 horas. Dejó las cucharas en la encimera de la cocina con una nota que solo decía: «Espero que recuerdes lo que costaron». El divorcio tomó un año completo porque él peleó por todo por puro rencor, impugnando cada artículo y alargando cada cita en la corte. Trató de afirmar que ella le debía dinero, que le había robado, que era mentalmente inestable. Su abogado finalmente logró que todo fuera desestimado, pero fue agotador, costoso y traumático. Karina me miró directamente y dijo que necesitaba entender que él trataría de atraparme con este embarazo, que usaría al bebé para mantener el control sobre mí por el resto de mi vida si se lo permitía. Me advirtió que documentara absolutamente todo a partir de ahora mismo, que obtuviera protección legal antes de que él se diera cuenta de que me iba en serio y que nunca subestimara de lo que era capaz cuando sentía que su control se estaba escapando. Le pregunté si estaría dispuesta a proporcionar una declaración por escrito sobre todo lo que me acababa de contar y dijo que sí de inmediato, sin dudarlo. Explicó que había estado en terapia durante años trabajando en lo que él le hizo, y que parte de su proceso de curación era asegurarse de que él no pudiera hacerle lo mismo a otra persona. Dijo que escribiría todo esa noche y me lo enviaría por correo electrónico y que testificaría en la corte si fuera necesario. Esa tarde me senté en mi auto afuera del edificio de Valeria y saqué la lista de referencias que Brenda me había dado en mi cita. El número de la línea directa de violencia doméstica estaba en la parte superior de la página. Me quedé mirándolo durante casi 10 minutos antes de finalmente llamar, mis manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. Una mujer respondió al segundo timbre y dijo que se llamaba Nicole. Empecé a explicar mi situación, tropezando con las palabras y probablemente sin tener mucho sentido, pero ella escuchó pacientemente sin interrumpir. Cuando terminé, no sonaba sorprendida por nada de lo que había dicho, lo cual fue de alguna manera reconfortante y profundamente triste. Dijo que escuchaba historias como la mía todos los días, que lo que estaba describiendo era un claro patrón de comportamiento que tenía nombre. Nicole explicó que el control coercitivo es cuando alguien usa tácticas como el aislamiento, el abuso financiero y la manipulación emocional para dominar la vida de otra persona. Dijo que el incidente con Karina demostraba que él era capaz de una crueldad extrema, cuando sentía que su control estaba amenazado y que mi embarazo me ponía en un riesgo aún mayor porque él vería al bebé como una forma de mantener conectada a él permanentemente. Me guío a través de la creación de un plan de seguridad, haciendo preguntas detalladas sobre mi situación de vivienda actual y qué recursos tenía disponibles. Hicimos una lista que incluía mantener mi ubicación completamente privada de él y de cualquiera que pudiera decirle dónde estaba, documentar cada contacto que hiciera a través de capturas de pantalla y mensajes de voz guardados, tener una maleta lista para agarrar en cualquier momento con documentos importantes y medicamentos adentro, y conocer la ruta más rápida para salir de cualquier edificio en el que estuviera. Nicole me pidió que identificara al menos a 3 personas a las que pudiera llamar en una emergencia que vendrían a buscarme de inmediato sin hacer preguntas. Le di el número de Valeria, el de Javier y el de Karina. Luego, Nicole comenzó lo que llamó una evaluación de riesgo, repasando una lista específica de preguntas sobre factores que aumentan el peligro en situaciones de violencia doméstica. Preguntó si él tenía acceso a armas y dije que no, pero me di cuenta de que en realidad no lo sabía con seguridad ya que no había estado en la casa en días. Preguntó sobre su historial de violencia, si alguna vez me había golpeado o restringido físicamente o destruido propiedad durante las discusiones. Dije no a golpear, pero sí a golpear paredes y lanzar cosas cuando se enojaba. Preguntó si alguna vez había amenazado con lastimarse a sí mismo o a mí, si había mostrado un comportamiento obsesivo como enviar mensajes de texto excesivos o aparecer en lugares inesperadamente, si alguna vez había intentado estrangularme o asfixiarme incluso durante el sexo,
si monitoreaba mis movimientos o comunicaciones. Respondí que sí a los mensajes de texto obsesivos y al monitoreo, expliqué sobre la aplicación de seguimiento de ubicación que Javier encontró, describí cómo siempre necesitaba saber dónde estaba y con quién. Nicole preguntó sobre el uso de drogas o alcohol, si había sido violento con animales o niños, si había un historial de problemas de salud mental o arrestos previos. No sabía sobre la mayoría de esas cosas, lo cual dijo que era preocupante porque significaba que había sido muy bueno ocultándome partes de su vida. Hizo preguntas específicas sobre el embarazo, si alguna vez me había presionado sobre los anticonceptivos o había tratado de embarazarme a propósito, si había hecho amenazas sobre la custodia o quitarme al bebé. Le conté sobre el historial de búsqueda que encontró su hermana, las consultas sobre impugnar la paternidad y evitar la manutención infantil. Basado en todas mis respuestas, Nicole dijo que mi situación se calificaba como de alto riesgo en su escala de evaluación. Me recomendó encarecidamente que solicitara una orden de protección antes de que él se diera cuenta de que me iba en serio, porque el momento más peligroso en una relación abusiva es justo cuando la víctima intenta escapar. Salí de la oficina de Nicole con la cabeza dando vueltas por todo lo que discutimos, y cuando regresé al apartamento de Valeria esa tarde, vi 3 llamadas perdidas de un número que reconocí como el de la madre de mi prometido. Había un mensaje de voz esperando, y me senté en el sofá antes de presionar play porque no sabía qué esperar. Su voz se escuchó temblorosa y rota, apenas manteniéndose entera mientras se disculpaba una y otra vez por no proteger a Karina hace 5 años. Dijo que debería haber llamado a la policía o haber llevado a Karina al hospital ella misma en lugar de quedarse allí mirando, y que la culpa la había estado carcomiendo todos los días desde entonces. Me rogó que no cometiera el mismo error que ella al quedarme callada. Y luego dijo algo que me hizo pausar el mensaje y reproducirlo 2 veces para asegurarme de que había oído correctamente. Testificaría sobre lo que necesitara, daría una declaración, hablaría con abogados o con la policía, cualquier cosa que ayudara a mantenerme a salvo de su hijo. Guardé el mensaje de voz y lo agregué a la creciente carpeta de pruebas en mi teléfono. Luego llamé a Javier porque necesitaba ayuda con algo que Nicole había mencionado sobre la seguridad digital. Vino en menos de 1 hora con su laptop, y nos sentamos en la mesa de la cocina de Valeria mientras me guiaba para cambiar cada contraseña que tenía. Configuró la autenticación de 2 factores en mi correo electrónico, banca, redes sociales y cualquier otra cuenta que pudo encontrar. Luego me hizo crear una dirección de correo electrónico completamente nueva que mi prometido no conocía, una que pudiera usar para comunicaciones legales y documentos importantes sin preocuparme de que él accediera a ella. Javier pidió ver la configuración de mi teléfono, y fue entonces cuando encontró algo que hizo que apretara la mandíbula. Había una aplicación para compartir en familia instalada que no recordaba haber aceptado nunca, y cuando Javier la abrió, pudimos ver que mi prometido había estado rastreando mi ubicación exacta en tiempo real durante meses. La aplicación mostraba un historial completo de todos los lugares donde había estado, hasta direcciones específicas y marcas de tiempo, y las manos de Javier temblaban de ira mientras la eliminaba de inmediato y bloqueaba el acceso de mi prometido a todo. Revisamos cada aplicación en mi teléfono buscando compartir ubicación, y Javier desactivó todo lo que pudiera decirle a mi prometido dónde estaba. Solicitado por Reds, ya está en Spotify. Revisa el enlace en la descripción o comentarios. Nota: esta línea parece ser un anuncio del video original. La traduzco literalmente como parte del guión. A la mañana siguiente tenía una cita con el abogado, el licenciado Carlos Ortiz, en su oficina en el centro. Nicole me había dado su información de contacto diciendo que se especializaba en casos de violencia doméstica y ofrecía tarifas reducidas. La oficina del LIC. Carlos era pequeña pero profesional, con títulos en las paredes y un librero lleno de textos legales. Me estrechó la mano firmemente antes de indicarme una silla frente a su escritorio. Pasé la siguiente hora contándole todo, mostrándole las capturas de pantalla de los mensajes controladores, explicándolo de Karina y las cucharas, compartiendo la grabación que su hermana había enviado, y viéndolo tomar notas detalladas todo el tiempo. El leak. Carlos revisó la información de contacto de Karina y preguntó si estaría dispuesta a proporcionar una declaración por escrito, lo cual confirmé que ya se había ofrecido a hacer. Se reclinó en su silla y explicó que, basándose en todo lo que le había mostrado, tenía fundamentos sólidos para una orden de protección debido al claro patrón de control coercitivo y las búsquedas particularmente preocupantes sobre evitar la paternidad, que sugerían que ya estaba planeando cómo escapar de su responsabilidad. El leak. Carlos sacó un bloc de notas legal y comenzó a delinear cómo serían probablemente los próximos meses, y traté de concentrarme en sus palabras, aunque mi mente seguía divagando sobre lo surrealista que se sentía todo esto. Explicó el proceso para las órdenes de protección, cómo necesitaríamos establecer la paternidad si continuaba con el embarazo, cómo podrían ser los arreglos de custodia y la posibilidad de cargos criminales si mi prometido violaba alguna orden judicial. Luego el leak. Carlos me miró directamente y dijo algo que aprecié aunque me asustó. El sistema no es perfecto. E incluso con una orden de protección necesitas mantenerte constantemente alerta por tu seguridad, porque un papel en realidad no detiene a alguien que está decidido. Salí de su oficina sintiéndome más segura porque tenía ayuda legal y más asustada porque el peligro era tan real que incluso los abogados tenían que reconocerlo. Esa tarde, tuve que lidiar con algo que había estado evitando.
que era decirle a mi jefa por qué necesitaba tiempo libre del trabajo. Programé una reunión y me senté frente a su escritorio tratando de decidir cuánto decir, finalmente optando por los hechos básicos sin entrar en detalles traumáticos. Le dije que estaba dejando a mi prometido por motivos de seguridad, que estaba embarazada y que necesitaba algo de tiempo para manejar asuntos legales y establecerme en algún lugar seguro. Mi jefa no pidió más información de la que ofrecí. Simplemente dijo de inmediato que me apoyaba y que resolveríamos lo que necesitara. Abrió el papeleo de licencia médica en su computadora y comenzó a llenarlo allí mismo. Luego sugirió que trabajara desde casa temporalmente, para que mi prometido no pudiera aparecer en la oficina buscándome. El alivio de que esa conversación saliera bien casi me hizo llorar, porque estaba muy preocupada por perder mi trabajo además de todo lo demás. Cuando regresé ao apartamento de Valeria temprano esa noche, encontré un nuevo archivo de audio que la hermana de mi prometido había enviado a mi correo electrónico secreto con solo un breve mensaje que decía «Necesitas escuchar esto». Había grabado en secreto un mensaje de voz que mi prometido le dejó a uno de sus amigos, y cuando le di play, su voz sonó casual y relajada de una manera que me puso la piel de gallina. Estaba presumiendo con su amigo de lo bien que me tenía entrenada, riéndose de cómo ahora siempre pedía permiso antes de gastar dinero y cómo me disculpaba primero después de cada discusión, incluso cuando él claramente estaba equivocado. Luego dijo algo que me hizo sentir físicamente enferma, hablando de cómo el embarazo significaba que ya estaba atrapada, incluso si estaba enojada por la vieja historia con Karina. El desprecio en su voz cuando hablaba de mí era tan claro, como si yo fuera una mascota que había entrenado con éxito en lugar de una persona a la que supuestamente amaba. Escuché todo 3 veces y cada vez capté nuevos detalles que mostraban cuán calculado había sido todo. Escucharlo describir nuestra relación en términos tan fríos destruyó cualquier pequeña esperanza restante que había estado albergando de que tal vez todo esto era un malentendido o que realmente le importaba. La forma en que hablaba dejaba en claro que cada momento dulce, cada disculpa, cada promesa había sido manipulación diseñada para mantenerme dependiente y controlada. Había estado poniendo excusas por un comportamiento que nunca se trató de amor, y la grabación demostraba que él nunca me había visto como una pareja igualitaria, sino como algo que manejar y controlar. A la mañana siguiente me reuní de nuevo con el LIC, Carlos en su oficina y pasamos 3 horas preparando una petición para una orden de protección temporal. Adjuntamos capturas de pantalla impresas de los mensajes controladores, la declaración escrita detallada de Karina sobre lo que sucedió hace 5 años, la grabación que su hermana había enviado de él presumiendo ante su amigo y fotos de las cucharas de plata con su historia completa explicada. El LIC, Carlos me ayudó a llenar formulario tras formulario, reduciendo toda mi relación a una lista de incidentes específicos y comportamientos preocupantes que encajaban en categorías legales. El papeleo se sentía surrealista, ver todo escrito en lenguaje formal que de alguna manera lo hacía más real y más distante al mismo tiempo. Organizamos todo en una cronología clara que mostraba el patrón de control y el LIC. Carlos agregó una sección sobre el embarazo y las búsquedas sobre evitar la paternidad para demostrar el riesgo continuo. Cuando terminamos, la petición tenía más de 20 páginas con todas las pruebas adjuntas y el LIC. Carlos dijo que era uno de los casos de violencia doméstica más sólidos que había visto en términos de documentación. Condujimos al juzgado justo después de terminar el papeleo y la secretaria tomó nuestra petición y dijo que un juez la revisaría lo antes posible. Me senté en la sala de espera con el LIC. Carlos durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 90 minutos, y luego la secretaria nos llamó y dijo que el juez había otorgado una orden de protección temporal. La orden requería que mi prometido se mantuviera al menos a 150 metros de mí en todo momento, no tuviera contacto directo o indirecto y se mantuviera alejado del apartamento de Valeria y de mi lugar de trabajo. Permanecería en vigor hasta una audiencia completa en 2 semanas donde él podría impugnarla si quisiera, pero por ahora tenía protección legal. Salir de ese juzgado con la orden firmada en mis manos se sintió como la primera vez que podía respirar adecuadamente en días, pero el LIC. Carlos me recordó que la parte difícil venía ahora. Mi prometido tenía que ser notificado de la orden, lo que significaba que descubriría dónde me había estado quedando porque la dirección de Valeria estaba listada como un lugar protegido. También sabría que estaba tomando acciones legales serias y el LIC. Carlos me advirtió que aquí era a menudo cuando los abusadores escalaban la situación porque se daban cuenta de que estaban perdiendo el control. Discutimos la forma más segura de manejar la notificación y el LIC. Carlos arregló que sucediera en el lugar de trabajo de mi prometido durante el horario comercial, cuando habría testigos alrededor y seguridad cerca. El objetivo era reducir la posibilidad de una reacción peligrosa inmediata al notificarlo en un entorno público y profesional donde tendría que mantener la compostura, al menos inicialmente. Estaba sentada en el sofá de Valeria con Javier a un lado y Valeria al otro, los 3 mirando nuestros teléfonos como si pudieran explotar. La espera se sentía peor que cualquier otra cosa hasta ahora porque sabía que en el segundo en que ese notificador le entregara esos papeles a mi prometido, todo cambiaría. Javier seguía revisando la aplicación de seguimiento a la que el LIC. Carlos nos había dado acceso, viendo el pequeño punto que representaba al notificador moverse por la ciudad hacia el lugar de trabajo de mi prometido. Valeria hizo sándwiches que nadie comió y yo seguía levantándome para ir al baño, aunque realmente no lo necesitaba. Mi teléfono vibró alrededor de la 1 p.m., con un mensaje de Nicole preguntando si ya había ocurrido la notificación.
Le dije que no, que todavía estábamos esperando, y ella me envió un largo mensaje sobre cómo las primeras 24 horas después de la notificación son estadísticamente el momento más peligroso en los casos de violencia doméstica. Dijo que debería considerar quedarme en algún lugar donde él no pensaría en buscar, tal vez un hotel o la casa de Javier en lugar del apartamento de Valeria. La idea me revolvió el estómago porque significaba que esto era real, que el hombre con el que había planeado casarme era ahora alguien de quien necesitaba esconderme. Javier leyó el mensaje por encima de mi hombro e inmediatamente comenzó a buscar hoteles cerca del juzgado, diciendo que él lo pagaría y se quedaría conmigo si quería. Valeria argumentó que su edificio tenía buena seguridad y cámaras por todas partes, pero podía ver la preocupación en su rostro. A las 2:45 p.m., el teléfono de Javier se iluminó con una notificación de la aplicación de seguimiento. El notificador había llegado al edificio de oficinas de mi prometido y estaba entrando. Todos nos quedamos en completo silencio, viendo pasar los minutos en el reloj. Exactamente a las 3:02 p.m., el leak. Carlos me envió un mensaje con una palabra, notificado. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que pudiera procesar lo que eso significaba. El nombre de mi prometido apareció en la pantalla y me quedé mirándolo hasta que la llamada se fue al buzón de voz. Luego volvió a sonar. Y otra vez. Los mensajes de texto comenzaron a inundar tan rápido que mi teléfono no podía seguirlos. Las notificaciones se apilaban una encima de la otra. Javier agarró mi teléfono y comenzó a leerlos en voz alta. Los primeros eran confusos, preguntando qué estaba pasando y por qué había presentado papeles legales en su contra. Luego se volvieron furiosos, diciendo que no tenía derecho a hacer esto y que él no había hecho nada malo. Luego cambiaron a promesas desesperadas sobre cómo cambiaría y que podíamos superar esto juntos. Para las 3:15 p.m. estaba enviando amenazas sobre el bebé, diciendo que lucharía por la custodia y que me arrepentiría de tratar de alejarlo de su hijo. Los mensajes que hicieron temblar mi mano fueron los que hablaban de Karina, llamándola loca mentirosa que me había manipulado para creer su versión de los hechos. Dijo que ella siempre había sido dramática y que yo estaba siendo estúpida por escuchar a alguien que claramente todavía sentía cosas por él. El teléfono de Valeria vibró con un mensaje del leak. Carlos diciéndome que no respondiera a nada, que cada mensaje era evidencia potencial de acoso. Javier ya había comenzado a tomar capturas de pantalla, sus dedos moviéndose rápido por la pantalla de mi teléfono para capturar cada nuevo mensaje a medida que llegaba. Los mensajes seguían llegando, volviéndose más frenéticos y enojados con cada uno. Para las 3:30 p.m., decía que venía para hablar conmigo en persona porque esto era ridículo y necesitábamos manejarlo como adultos. Ahí fue cuando realmente comencé a entrar en pánico porque la dirección de Valeria estaba listada en la orden de protección como un lugar del que tenía que mantenerse alejado. El leak. Carlos envió otro mensaje diciendo que llamara a la policía de inmediato si mi prometido aparecía cerca de mí y que me asegurara de tener los papeles de la orden de protección fácilmente accesibles. La tarde se alargó con mi teléfono vibrando constantemente, cada mensaje más desquiciado que el anterior. Pasó por todas las emociones posibles, desde rogarme que volviera a casa hasta amenazar con vaciar nuestras cuentas bancarias y prometer que demostraría que Karina mentía sobre todo. Para las 6 p.m. teníamos más de 50 mensajes y el leak. Carlos dijo que solo eso era suficiente para mostrar un patrón de acoso e incapacidad para respetar los límites. Javier pidió pizza que nadie quiso comer y nos sentamos en la sala de Valeria con la televisión en silencio, solo esperando que sucediera algo peor. Alrededor de las 8 p.m., los mensajes finalmente disminuyeron y pensé que tal vez se había rendido por la noche. Estaba equivocada. A las 9:17 p.m., el intercomunicador del apartamento de Valeria comenzó a sonar. El áspero sonido electrónico nos hizo saltar a los tres. Valeria fue al panel del intercomunicador y escuchó, su rostro palideciendo. Me miró y articuló su nombre sin sonido. El intercomunicador sonó de nuevo, esta vez más largo, como si alguien estuviera apoyado en él. Luego otra vez y otra vez. Valeria agarró su teléfono y llamó a la policía mientras Javier se dirigía a la puerta. Traté de seguirlo, pero Valeria me jaló hacia su habitación diciendo que necesitaba mantenerme fuera de la vista. Desde la habitación podía escuchar el intercomunicador sonando una y otra vez. Un sonido constante y enojado que hacía que mi corazón latiera tan rápido que me sentía mareada. Javier bajó al vestíbulo para filmar lo que estaba sucediendo y yo me senté en la cama de Valeria con los brazos alrededor de mí misma, escuchando a Valeria hablar con el operador de la policía. Estaba tranquila y clara, dándoles la dirección y explicando que alguien estaba violando una orden de protección al presentarse en el edificio. El zumbido finalmente se detuvo y por unos segundos todo quedó en silencio. Luego mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. El nombre de mi prometido parpadeaba en la pantalla. Valeria lo agarró y rechazó la llamada, pero inmediatamente volvió a sonar. El operador de la policía le dijo a Valeria que tenían unidades en camino, con una llegada estimada en 8 minutos. Esos 8 minutos parecieron horas. Javier volvió a subir y nos mostró el video que había tomado con su teléfono. Mi prometido estaba en el vestíbulo discutiendo con el guardia de seguridad y exigiendo que lo dejaran subir al apartamento de Valeria. El guardia le decía que no, que necesitaba irse. Pero mi prometido seguía presionando y gritando que tenía derecho a ver a su prometida embarazada. La policía llegó a las 9:25 p.m.
y Javier volvió a bajar para asegurarse de que tuvieran toda la información que necesitaban. Desde la ventana de la habitación podía ver las luces intermitentes de 2 patrullas en la calle de abajo. Valeria estaba a mi lado, con la mano en mi hombro, ambas viendo cómo los oficiales entraban al edificio. Pasaron unos 15 minutos antes de que Javier volviera a subir con una de las oficiales, una mujer que parecía cansada pero profesional. Pidió ver mi copia de la orden de protección, que había estado guardando en mi bolso desde que salí del juzgado. La leyó cuidadosamente y luego me pidió que confirmara que el hombre en el vestíbulo era la persona nombrada en la orden. Dije que sí, y ella asintió e hizo algunas notas. La oficial explicó que habían verificado la orden de protección con su central y que le habían advertido a mi prometido que ya la estaba violando al estar en el edificio. Le habían dicho que necesitaba irse de inmediato o enfrentaría el arresto. Dijo que él había discutido y tratado de afirmar que no entendía la orden, pero que la ignorancia no era una excusa, especialmente porque acababa de ser notificado unas horas antes. La oficial sugirió que presentáramos un informe policial documentando la violación y que deberíamos contactar a nuestro abogado sobre el incidente. Después de que ella se fue, Javier me ayudó a llenar el formulario de informe en línea mientras Valeria preparaba un té que yo seguía sin poder beber. Pensamos que todo había terminado por la noche, pero a las 9:47 p.m., el guardia de seguridad del edificio llamó a Valeria para informarle que un automóvil que coincidía con el de mi prometido había pasado lentamente frente al edificio 3 veces. Valeria preguntó si las cámaras lo habían captado y el guardia dijo que sí, que todo el metraje se guardaba automáticamente. Javier bajó a hablar con el administrador del edificio para obtener copias de las grabaciones de seguridad y regresó 20 minutos después con una memoria USB que contenía el video de las cámaras del vestíbulo y las cámaras exteriores. Vimos el metraje juntos, viendo el auto de mi prometido pasar frente a la entrada del edificio a las 9:48 p.m., luego otra vez a las 9:53 p.m. y de nuevo a las 10:01 p.m. En la tercera pasada disminuyó la velocidad casi hasta detenerse mirando claramente hacia las ventanas del edificio. Javier envió todo inmediatamente al leak. Carlos, junto con el número de informe policial y una cronología detallada de los eventos de la noche. El leak. Carlos respondió en cuestión de minutos diciendo que este era exactamente el tipo de evidencia que necesitábamos y que presentaría un informe adicional por la mañana documentando la violación de la orden de protección. Me recordó que mantuviera mi teléfono encendido y cargado, que me mantuviera alejada de las ventanas y que llamara a la policía de inmediato si mi prometido aparecía de nuevo. Finalmente me dormí alrededor de las 2 a.m. exhausta pero incapaz de dejar de revisar mi teléfono cada pocos minutos. A la mañana siguiente me desperté con 17 mensajes nuevos de mi prometido, todos enviados entre las 3 a.m. y las 6 a.m. La mayoría eran divagaciones y no tenían mucho sentido, pero el tono se estaba volviendo más aterrador. A las 9:30 a.m., mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el auricular. La voz de un hombre se presentó como el detective Ramírez y dijo que estaba dando seguimiento al informe de violación de la orden de protección de anoche. Preguntó si tenía tiempo para hablar sobre lo que pasó y dije que sí, sintiendo un alivio que me invadía porque alguien se estaba tomando esto en serio. El detective Ramírez explicó que las violaciones de las órdenes de protección se toman muy en serio en su jurisdicción y que la combinación de mi prometido apareciendo en el edificio y los más de 50 mensajes de acoso les daba suficiente para presentar cargos si yo quería proceder. Dijo que la decisión era mía, pero que, en su experiencia, los abusadores que violan las órdenes de protección a las pocas horas de ser notificados tienden a escalar más sin consecuencias legales. Le dije al detective Ramírez que sí, que quería que se presentaran cargos porque necesitaba que mi prometido entendiera que ahora había consecuencias reales. El detective Ramírez dijo que se coordinaría con la fiscalía y que esto en realidad fortalecería mi caso en la audiencia completa de la orden de protección en 2 semanas. Me pidió que le enviara copias de todos los mensajes y las grabaciones de seguridad, lo cual Javier me ayudó a hacer mientras aún estábamos al teléfono. El detective Ramírez también me advirtió que mi prometido podría ser arrestado cuando se presentaran los cargos y que debía estar preparada para que su familia o amigos me contactaran tratando de convencerme de retirar los cargos. Dijo que debería referir a cualquiera que me contactara a mi abogado y no interactuar con nadie del lado de mi prometido. Después de colgar con el detective Ramírez, me sentí temblorosa pero también más fuerte de alguna manera, como si finalmente estuviera tomando medidas reales para protegerme en lugar de solo reaccionar a lo que estaba sucediendo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Karina preguntando si estaba bien, diciendo que había oído a través de la hermana de mi prometido que la orden de protección había sido notificada. Le respondí que estaba a salvo, pero que él ya la había violado, y ella respondió de inmediato con 3 palabras. No me sorprende. Karina preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar y le dije que aún no lo sabía, pero que apreciaba que se preocupara por mí. Envió otro mensaje diciendo que estaría dispuesta a testificar en la audiencia si eso ayudaba y que había estado documentando su propio viaje de sanación en terapia en caso de que alguna vez fuera útil para mostrar el impacto a largo plazo de lo que él le había hecho. Esa oferta me hizo llorar.
sentada allí en el sofá de Valeria con Javier haciendo el desayuno en la cocina y la luz de la mañana entrando por las ventanas. Hace 2 semanas, ni siquiera sabía que Karina existía y ahora se ofrecía a revivir su trauma en la corte para ayudar a protegerme. Tenía una cita con la ginecóloga programada para esa tarde con la Brenda, y Valeria insistió en llevarme aunque le dije que podía ir sola. La sala de espera se sentía demasiado brillante y demasiado normal, llena de mujeres embarazadas leyendo revistas y luciendo felices. Cuando Brenda me llamó, echó un vistazo a mi cara y cerró la puerta del consultorio detrás de nosotras. Le conté todo lo que había sucedido desde la última vez que la vi, y ella escuchó mientras me tomaba la presión arterial y hacía notas en mi expediente. La lectura de la presión arterial era más alta de lo que debería y Brenda dijo que no era sorprendente dado el estrés bajo el que estaba. Me examinó y dijo que el embarazo en sí todavía se veía saludable, que el latido del corazón del bebé era fuerte y que todo estaba midiendo correctamente. Pero estaba preocupada por mí, por el costo que esto estaba teniendo en mi cuerpo y mente. Brenda ajustó mis vitaminas prenatales, agregando algunos suplementos adicionales que podrían ayudar con el estrés y la ansiedad. Me dio una lista de ejercicios suaves que podía ser que eran seguros para el embarazo y que habían demostrado ayudar con los síntomas de ansiedad. Luego dijo algo que me hizo empezar a llorar de nuevo. Me recordó que tenía opciones con respecto al embarazo, que no tenía que tomarse ninguna decisión de inmediato y que cualquier cosa que eligiera sería apoyada por ella y todo su consultorio. Dijo que algunas mujeres en mi situación elegían continuar con los embarazos y otras no, y que ambas opciones eran válidas y merecían atención compasiva. Había estado tan concentrada en protegerme a mí misma y al bebé que realmente no me había permitido pensar siquiera quería continuar embarazada del hijo de este hombre. Brenda no me presionó para decidir nada, solo se aseguró de que supiera todas mis opciones y tuviera recursos si quería explorarlas. Brenda me entregó una tarjeta con el nombre de una terapeuta escrito en ella, Jasmine Clearwater, y explicó que se especializaba en trauma y algo llamado coerción reproductiva. Dijo que el embarazo después de descubrir el abuso creaba sentimientos muy complicados que probablemente necesitaría ayuda para procesar. Brenda me miró directamente y dijo que cualquier cosa que decidiera sobre tener al bebé era válida y merecía buena atención, sin juicios de ningún tipo. Tomé la tarjeta y programé una cita para 3 días después, mis manos aún temblando por todo lo que acababa de contarle. La primera sesión con Jasmine se sintió rara al principio, sentada en su consultorio con iluminación suave y pañuelos en cada mesa. Pero después de unos 10 minutos algo cambió y pude respirar normalmente por primera vez en semanas. Jasmine me escuchó hablar sobre cómo a veces todavía amaba a mi prometido aunque sabía lo que hizo. Y no pareció sorprendida ni me dijo que estaba loca. Dijo que era completamente normal estar confundida acerca de amar a alguien que resultó ser peligroso, que el abuso funcionaba siendo invisible hasta que de repente dejaba de serlo. Lloré cuando dijo que no debería estar enojada conmigo misma por no ver las señales antes, porque él diseñó todo para que estuviera oculto. Durante nuestra segunda sesión, Jasmine introdujo este concepto llamado vínculo traumático y de repente todo tuvo sentido. Explicó por qué todavía tenía momentos en los que extrañaba a mi prometido, incluso sabiendo que obligó a Karina a ser anfitriona mientras perdía a su bebé. Los buenos momentos no eran aleatorios, eran parte de cómo mantenía el control, haciéndome sentir agradecida por la amabilidad básica después de que había sido cruel o frío. Jasmine me mostró un gráfico sobre los ciclos del abuso y reconocí cada fase: la acumulación de tensión, la explosión, y luego la disculpa y el periodo de luna de miel donde todo se sentía perfecto de nuevo. Me ayudó a ver que mi cerebro había estado tratando de dar sentido a alguien que a veces era amoroso y a veces aterrador, y que esa confusión era en realidad una respuesta de supervivencia. Empecé a ir a un grupo de apoyo que se reunía 2 veces por semana en un centro comunitario al otro lado de la ciudad, y entrar a esa primera reunión se sintió como entrar a un club secreto al que nunca quise unirme. Había otras 8 mujeres allí de todas las edades y orígenes, y escuchar sus historias me hizo sentir menos sola, aunque todas sus situaciones eran horribles. Una mujer habló sobre cómo su ex le quitaba las llaves del auto y las escondía para que no pudiera salir de casa. Otra describió cómo su pareja leía todos sus mensajes de texto y correos electrónicos, lo que me recordó cómo mi prometido siempre quería saber exactamente dónde estaba. La facilitadora dio consejos muy prácticos sobre asuntos legales y cómo reconstruir tu vida que anoté en un cuaderno que guardaba solo para el grupo. En la tercera reunión, una mujer llamada Sara compartió que se había embarazado justo antes de dejar a su abusador y decidió tener al bebé. Trabajó con un abogado de familia para establecer arreglos de custodia que la mantuvieran a salvo, incluidas visitas supervisadas e intercambios en una estación de policía. Sara me miró directamente cuando habló de ello, como si de alguna manera supiera que yo estaba lidiando con la misma elección, y dijo que era posible ser madre sin estar atrapada. Su historia me dio esperanza, pero todavía me sentía muy insegura sobre lo que realmente quería hacer, si podría manejar la crianza de un hijo conectado a mi prometido para siempre. Javier me acompañó a un banco al otro lado de la ciudad a la mañana siguiente para ayudarme a abrir una nueva cuenta que mi prometido no conocía. Transferimos la mitad de nuestros ahorros compartidos, que legalmente eran míos de todos modos, pero descubrimos que él ya había movido casi $100 pesos a una cuenta de la que nunca había oído hablar. Javier tomó capturas de pantalla de todo y me sentí enferma al darme cuenta de que mi prometido se había estado preparando para que me fuera.
escondiendo dinero donde no pudiera conseguirlo. Le envié un mensaje a Lick, Carlos al respecto y dijo que podíamos abordarlo en la corte, pero confirmaba lo que ya sospechaba, que mi prometido había estado planeando sus próximos movimientos todo este tiempo. Al día siguiente, regresé a la casa con una escolta policial, Javier y Valeria, para recoger el resto de mis cosas. Entrar por la puerta se sintió surrealista, como si estuviera visitando un museo de mi antigua vida en lugar de un lugar donde había vivido durante 2 años. Todo se veía igual, pero se sentía completamente extraño y frío, y me moví por las habitaciones rápidamente agarrando ropa y artículos personales mientras el oficial se paraba en la puerta. Valeria empacó mis cosas del baño y Javier cargó cajas en su camioneta, y yo seguía esperando que mi prometido apareciera aunque sabía que estaba en el trabajo. Terminamos en menos de 1 hora y llevamos todo a una bodega que Javier había alquilado, y me sentí agradecida de haber salido sin ninguna confrontación. 2 días después sonó el intercomunicador en el apartamento de Valeria y era la madre de mi prometido. Le dije a Valeria que no la dejara subir y en su lugar bajé a encontrarme con ella en el vestíbulo, donde el guardia de seguridad podía vernos. Estaba llorando y sosteniendo una tarjeta con lo que parecía dinero adentro, diciendo que quería ayudar a pagar lo que necesitara. Tomé la tarjeta, pero le dije amablemente que necesitaba espacio de toda su familia en este momento mientras resolvía mis próximos pasos. Ella asintió y me abrazó antes de irse. Y de vuelta arriba, abrí la tarjeta para encontrar $10 y una nota que decía que lamentaba todo. Llegó la mañana de la audiencia completa de la orden de protección y me desperté sintiendo que podría vomitar. El Lick, Carlos, Javier y Nicole me encontraron en las escaleras del juzgado y solo tenerlos allí hizo que fuera un poco menos aterrador cruzar esas puertas. Mi prometido ya estaba adentro con su propio abogado, un hombre con un traje caro que no dejaba de susurrarle. Ver a mi prometido en persona por primera vez desde la cena de Navidad hizo que me temblaran tanto las manos que Javier tuvo que ayudarme a sentarme. La audiencia comenzó y el Lick. Carlos se puso de pie para presentar nuestra evidencia, su voz tranquila y metódica mientras repasaba todo. Le mostró al juez capturas de pantalla de mensajes controladores donde mi prometido me decía qué ponerme y a quién podía ver. Reprodujo la grabación donde mi prometido presumía con su amigo de tenerme entrenada para pedir permiso antes de gastar dinero. El Lick. Carlos leyó la declaración escrita de Karina sobre la Navidad de hace 5 años, sus palabras claras y detalladas sobre servir la cena mientras perdía al bebé. Mostró fotografías de las cucharas con sus abolladuras y rasguños, explicando cómo Karina las usó para cavar la tumba de su bebé en la tierra congelada. El Lick. Carlos presentó documentación de cada vez que mi prometido violó la orden de protección temporal, incluida la noche en que apareció en el edificio de Valeria. Finalmente, llamó a la hermana de mi prometido a testificar sobre la creciente ira de su hermano y los mensajes amenazantes que había visto en su teléfono. El abogado del prometido se puso de pie a continuación, su traje caro impecable mientras se dirigía al juez con confianza practicada. Afirmó que los mensajes fueron sacados de contexto, que las parejas jóvenes tienen desacuerdos, que lo que pasó con Karina fue un trágico evento médico que mi prometido manejó mal porque era joven y estaba estresado. Habló sobre cómo la gente comete errores y merece segundas oportunidades, cómo el incidente fue hace 5 años y mi prometido había madurado desde entonces. Pero entonces el juez miró directamente a mi prometido y le pidió que explicara por qué hizo que Karina fuera anfitriona de la cena mientras estaba teniendo un aborto espontáneo activo. Mi prometido abrió la boca, la cerró y luego comenzó a tartamudear sobre cómo no entendía lo grave que era en ese momento. Dijo algo sobre no querer preocupar a su familia, sobre pensar que Karina estaba exagerando sus síntomas. Su voz se fue apagando con cada palabra e incluso su propio abogado parecía incómodo viéndolo tratar de justificar lo que había hecho. La expresión del juez no cambió, pero vi que anotaba algo, su pluma moviéndose rápidamente por su bloc de notas. Entonces Karina apareció en la gran pantalla al frente de la sala del tribunal y toda la sala pareció contener la respiración. Se veía tranquila y serena, sentada en lo que parecía ser una oficina en casa con una iluminación suave detrás de ella. El juez le agradeció por unirse a través de una videollamada y le pidió que describiera lo que sucedió esa Navidad de hace 5 años. La voz de Karina era firme y clara mientras repasaba cada detalle, desde sentir que comenzaban los cólicos esa mañana hasta que mi prometido insistió en que no podían cancelar porque la gente ya estaba en camino. Describió servir aperitivos mientras la sangre empapaba su ropa, sonreír a los invitados mientras el dolor le desgarraba el cuerpo, pedirle 3 veces distintas que la llevara al hospital y que le dijeran que esperara hasta que todos se fueran. Explicó cómo finalmente colapsó en el baño de arriba después de que el último invitado se fue, cómo yació en el frío suelo de baldosas durante horas antes de que él finalmente fuera a ver cómo estaba. Su compostura era poderosa, cada palabra precisa y fáctica, sin llanto ni pausas dramáticas. Solo la verdad expuesta con cuidadoso detalle. Vi al abogado de mi prometido barajar papeles y evitar mirar la pantalla, dándose cuenta claramente de que no había forma de interrogarla sin parecer cruel. Cuando Karina terminó, el juez le agradeció de nuevo y ella asintió antes de que la pantalla se apagara. La hermana de mi prometido subió al estrado de los testigos a continuación,
sus manos temblando ligeramente mientras prestaba juramento. Testificó sobre crecer viendo a su hermano manipular a la gente, sobre cómo siempre había sido bueno para hacer que los demás dudaran de sus propias percepciones. Describió haber encontrado las búsquedas en su teléfono sobre evitar la paternidad y la manutención de los hijos, sobre los mensajes amenazantes que había enviado después de ser notificado de la orden temporal. Se le quebró la voz cuando habló de sentirse culpable por no proteger mejor a Karina, por no haber hablado antes cuando vio las señales de advertencia. Me miró directamente cuando describió el comportamiento de él después de que se emitió la orden temporal, cómo había despotricado sobre cómo yo había puesto a su familia en su contra, cómo había hablado de darme una lección. El testimonio claramente le dolía, pero no se echó atrás ni suavizó ningún detalle, y me sentí agradecida por su valentía incluso mientras veía lágrimas corriendo por su rostro. El juez hizo algunas preguntas aclaratorias y luego la despidió con lo que pareció ser un genuino respeto en su tono. Entonces el juez anunció que necesitaba 15 minutos para revisar la evidencia y deliberar. Esos 15 minutos parecieron horas mientras me sentaba entre Javier y el Lic. Carlos, con las manos entrelazadas en mi regazo, podía sentir a mi prometido mirándome desde el otro lado de la sala, pero me negué a mirar en su dirección. Cuando el juez regresó, no perdió el tiempo con largas explicaciones. Otorgó una orden de protección de 1 año con condiciones que hicieron que mi pecho se sintiera aliviado. Mi prometido tenía que mantenerse a 300 metros de mí en todo momento. No tener absolutamente ningún contacto directo o indirecto, entregar cualquier arma de fuego en 24 horas y completar un programa de intervención de violencia doméstica. La voz del juez fue firme al señalar que cualquier violación resultaría en un arresto inmediato y posible tiempo en la cárcel, y que se estaba tomando esto en serio dado el historial documentado y los preocupantes patrones de comportamiento. Mientras nos levantábamos para salir de la sala del tribunal, sentí la mano de Javier en mi codo guiándome hacia la salida. Estábamos a mitad del pasillo cuando oí pasos rápidos detrás de nosotros. Mi prometido empujó a su propio abogado, que intentaba agarrarlo del brazo, y se acercó lo suficiente como para que pudiera ver la ira en sus ojos. Javier se interpuso inmediatamente entre nosotros mientras mi prometido decía las palabras que me helaron la sangre. El detective Ramírez apareció desde donde había estado parado cerca de las puertas de la sala del tribunal, ya sacando su teléfono para documentar lo que estaba sucediendo. Dio un paso adelante con su placa visible y le dijo a mi prometido que retrocediera, que estaba violando la orden de protección que se había emitido hacía menos de 5 minutos. Mi prometido comenzó a discutir, pero el detective Ramírez lo interrumpió, diciéndole que estaba bajo arresto. Vi cómo el detective Ramírez sacaba las esposas y se las ponía alrededor de las muñecas de mi prometido mientras le leía sus derechos. El rostro de mi prometido pasó de enojado a conmocionado y luego algo parecido al pánico mientras el detective Ramírez lo llevaba de regreso hacia la oficina de seguridad del juzgado. Todo sucedió tan rápido que apenas lo procesé hasta que Javier me estaba guiando hacia afuera, al frío aire de la tarde. Esa noche en el apartamento de Valeria, me senté en el sofá mirando a la nada mientras la realidad se asentaba. Estaba embarazada de un niño cuyo padre ahora enfrentaba cargos criminales y tenía una orden de protección de 1 año en su contra. Jazmín se había ofrecido a reunirse conmigo ese mismo día y yo había dicho que sí porque no sabía cómo procesar nada de esto sola. Me ayudó a procesar lo que sentía sobre el embarazo sin presionarme hacia ninguna elección en particular. Hizo preguntas sobre lo que quería para mi vida, qué me asustaba más, qué tipo de apoyo tenía disponible. Hablamos sobre el hecho de que continuar o interrumpir el embarazo eran opciones válidas y que cualquier cosa que decidiera tenía que ser lo correcto para mí, no basada en el miedo, la presión o lo que cualquier otra persona pensara que debía hacer. Durante los siguientes días, no pensé en casi nada más. Hice listas de pros y contras, hablé con Valeria y Javier, lloré en la ducha e intenté imaginar ambos futuros. Después de 5 días de darle vueltas en mi mente, me di cuenta de que quería continuar con el embarazo, pero con límites claros sobre la participación de mi prometido. El Lic. Carlos me explicó la realidad legal cuando me reuní con él. Que no podía evitar que mi prometido eventualmente buscara la custodia o los derechos de visita, pero podíamos solicitar visitas supervisadas dado su historial documentado y la orden de protección. Y podíamos construir un caso para disposiciones de seguridad que nos protegerían tanto a mí como al bebé. Me ayudó a entender que la orden de protección nos daba una base sólida para argumentar a favor de un acceso solo supervisado y que los cargos penales por violar la orden respaldarían aún más nuestra posición. Ladrá. Brenda me conectó con un consultorio de ginecología especializado que tenía experiencia en lo que llamó situaciones sociales de alto riesgo. Los médicos allí no parpadearon cuando expliqué mi situación e inmediatamente comenzaron a crear un plan de parto que incluía medidas de seguridad. Agregaron instrucciones a mi expediente médico de que no se debía notificar a mi prometido cuando entrara en labor de parto y no se le permitía el acceso a mí ni al bebé durante el parto o la recuperación. Me dieron un brazalete especial para usar que alertaría a la seguridad del hospital si fuera necesario y me asignaron una defensora del paciente que estaría presente durante toda mi estadía en el hospital. 2 semanas después de la audiencia, me mudé a un pequeño apartamento que Javier me había ayudado a encontrar en un edificio con buena seguridad. Usé dinero de mi cuenta de ahorros y un préstamo de mis padres, que habían volado para apoyarme tan pronto como se enteraron de todo lo que había pasado. El apartamento era solo de una habitación en el 3er piso.
pero tenía buena luz y se sentía seguro y tranquilo. Tener mi propio espacio se sintió como el primer paso real hacia la construcción de una vida que fuera verdaderamente mía, no controlada ni vigilada ni manejada por nadie más. Pasé la primera noche allí sentada en el suelo de la sala vacía, comiendo comida para llevar con Javier y Valeria y sintiendo algo que podría haber sido esperanza comenzando a crecer junto al miedo. A la mañana siguiente le envié un mensaje a Karina y le pregunté si quería que nos viéramos para tomar un café alguna vez. Respondió en minutos diciendo que sí y sugirió un lugar tranquilo cerca de su trabajo. Nos encontramos ese jueves por la tarde y hablamos durante 2 horas seguidas sobre todo, desde los detalles prácticos de irse hasta la extraña culpa que conlleva llorar por un futuro que nunca existió realmente. No endulzó nada ni me dijo que sería fácil, pero tampoco me hizo sentir estúpida por haberlo amado o por tener miedo ahora. Durante las siguientes semanas, esas reuniones para tomar café se convirtieron en algo habitual, generalmente 2 veces por semana en el mismo café donde el personal comenzó a saber nuestros pedidos. Karina me ayudó a entender que lo que sentía no era debilidad o confusión, sino una respuesta normal al descubrir que alguien en quien confiabas era capaz de una crueldad que nunca imaginaste. Compartió partes de su propio viaje de sanación, no para comparar nuestras situaciones, sino para mostrarme que era posible construir una vida después de escapar, que el dolor, la ira y el miedo no siempre se sentirían tan abrumadores. 3 meses después de esa cena de Navidad, me establecí en una rutina que se sentía sorprendentemente estable, aunque todo había cambiado. Los martes y jueves por la mañana tenía terapia con Jazmín, quien me ayudaba a desenredar los complicados sentimientos sobre mi embarazo, mi ex y el futuro que estaba construyendo. Los miércoles por la tarde iba a citas prenatales donde ladra. Brenda revisaba al bebé y me recordaba que cuidarme emocionalmente era tan importante como las cosas de salud física. Los lunes y viernes por la noche asistía al grupo de apoyo en el centro comunitario, escuchando las historias de otras mujeres y aprendiendo lentamente a compartir la mía sin sentirme avergonzada. Trabajaba desde casa la mayoría de los días, lo que me daba flexibilidad para las citas, y también significaba que no tenía que preocuparme por encontrarme con mi ex en ningún lado. La cuchara estaba en una caja de cartón en mi armario, envuelta en papel de seda, un recordatorio de lo que escapé y de la mujer que sobrevivió antes que yo y las envió como advertencia. Estaba aprendiendo lentamente que la seguridad y la paz valían más que cualquier falsa promesa de amor perfecto, y que elegirme a mí misma y a mi bebé por encima de quedarme en una relación que podría habernos destruido a ambos no era egoísta, sino necesario. Y eso es todo por hoy. Me gusta cuando las historias simples terminan teniendo lecciones reales en ellas. Si esta te ayudó a ver algo de manera un poco diferente, eso es lo que importa. Suscríbete para que estés listo para la próxima.